Serie La Santidad número 16. Muy buenos días. Este es tu programa, Una luz en la oscuridad. Palabra de Dios para las naciones. Porque por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Continuamos, mis carísimos oyentes, en esta nuestra serie La Santidad. Y estamos hablando de cómo, mediante el poder del Espíritu Santo en nosotros, podemos vivir una vida victoriosa a pesar del conflicto que enfrentamos contra la vieja naturaleza, contra la carne. Y nuestra lucha, claro, también, pues, contra el mundo y contra Satán. De esta manera, todo esto nos debe dejar claro que la santificación tiene que operarse a pesar de tener todos estos conflictos. El nuevo hombre es forjado, se desarrolla, crece, madura en medio del fulgor de cada batalla. Somos no solamente hijos de Dios, sino soldados. Pero Dios nos ha provisto de la armadura eficaz y correspondiente para que obtengamos siempre la victoria. Y como dice el apóstol en la carta a los Efesios, el capítulo 6, habiendo acabado todo, pues estar firmes. La santificación, claro, echa mano en este proceso, o el Espíritu Santo, para efectuarla, en nosotros se echa mano de los mandamientos, de los preciosos mandamientos de Dios, que de paso tenemos que decir acá, no son gravosos, y nos pone de cara a que, instruidos en ellos, pues se manifieste en nosotros una verdadera obediencia hacia ellos. Una obediencia que debe fundamentarse en el amor. Esto debemos querer hacerlo porque, primero, pues entendemos que la buena voluntad de Dios es también agradable y perfecta. Entonces nosotros, con nuestra voluntad, asentimos, queremos hacer la voluntad de Dios. De esa manera no somos simples entes que hacen las cosas, sino seres inteligentes y pensantes que deciden, que usan su voluntad y determinan que lo mejor que se puede hacer, pues no es la voluntad propia, sino la de Dios. Pero esa obediencia debe fundamentarse en el amor. En la medida que conocemos a Dios, pues debemos amarle como Él es digno de ser amado, con un amor inalterable, con un amor creciente, de tal manera que pues todo el corazón, la mente, el alma estén sujetos a Él. Que no sea por imposición, que no sea por temor que le obedezcamos, sino porque le amamos y porque nos recreamos precisamente en su amor, sabiendo que no tiene sentido vivir de otra manera. Que Dios no está haciéndonos conocer su voluntad para mantenernos allí encapsulados, encadenados, sino por el contrario, que la verdadera libertad es el resultado del conocimiento de su verdad y la obediencia dispuesta en amor a ella. Así que no vivimos
obligados. Para nosotros debe ser un placer, un gusto, un deleite, tener una relación con este ser extraordinario, maravilloso, único que es Dios, y saber que lo que Él quiere para nosotros siempre es lo mejor, es el bien supremo. Creo que a esta altura de la vida, quienes hemos venido caminando con Él, sabemos que nuestros fracasos, que nuestros hierros, precisamente, y toda la frustración y dolor que ellos hayan traído, pues se debe habernos salido en algún momento de la senda derecha de la buena voluntad de Dios. Por eso tenemos en Cristo el modelo magnífico de lo que es todo esto. Y así como Él se santificó para darnos a nosotros el ejemplo perfecto, el referente preciso, pues al mirarlo a Él debemos inspirarnos para que nosotros también podamos cooperar en la realización de este proceso, que no tiene que ser forzoso, sino que tiene que ser en verdad algo que apreciamos y que deseamos. De eso se trata, no ir allí pues porque nos arrastran, porque nos alan, y de esa manera pues vamos ahí por el camino. No, Señor, recordad el incidente en el que muchos, al oír la palabra confrontativa de Cristo, en razón de que le estaban siguiendo por la comida que perece, no por la que a vida eterna permanece, pues se ofendieron y se fueron. Jesús luego increpa a sus discípulos y les dice: ¿queréis acaso ir vosotros también? Y la respuesta pues es contundente de parte de Pedro. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso quiere decir que le seguimos porque comprendemos, porque sabemos que no hay otro como Cristo, que Él es inigualable, que Él es incomparable, que Él es el camino y que no podemos perseguir nada ni a nadie mejor que a Él. Por eso, entonces, cuando las cosas están así, querer obedecerle se torna en una disciplina que produce pues este fruto precioso de la santificación. Y ahí es donde Dios, pues claro, en esa sabiduría excelsa que le caracteriza, comienza a compartirnos pues todo lo que es la expresión de su voluntad. Quiero llevaros a la conciencia de que las cartas tienen una estructura, me refiero a las epístolas, las cartas apostólicas. Primero se habla de Cristo y de su obra perfecta a favor de nosotros. Y en razón de lo que Cristo ha hecho en nosotros y por nosotros, pues luego viene todo lo que tiene relación con la ética y la moral cristiana. Con esta forma de vivir que Cristo quiere que se haga evidente en nosotros. Entonces comienzan toda esta serie de mandamientos en las que Dios pues nos va haciendo conscientes de lo que quiere que hagamos en nuestras relaciones, ¿sí?, familiares, en la relación de pareja, lo que hagamos también como seres sociales que somos, integrantes de una sociedad que podemos reconocer como una comunidad o como un país, bueno, una nación. Todo esto, un reino. También todo lo que toca con la vida nuestra en la iglesia. Cómo nos relacionamos pues con los demás que comparten nuestra fe en Cristo. Cómo debemos amarnos
soportarnos todo esto para que podamos, pues, vivir una vida armoniosa. ¿Cómo es nuestra vida devocional o debe ser? ¿Cómo hacer crecer nuestra relación con Dios en todos estos aspectos? ¿Sí? Allí está. Todo esto se nos va contando, se nos va narrando en las cartas apostólicas, a más, claro, de los principios y fundamentos que Cristo mismo ha dejado establecidas o establecidos en su palabra, como en ese famoso sermón de Mateo capítulo 5, 6 y 7, conocido como el Sermón del Monte, por ejemplo. Todas estas cosas están allí como la base y el conjunto de mandamientos de Dios a través de los cuales pues se rige la conducta, la acción, el vivir diario nuestro, que siempre tiene que estar enmarcado y teniendo esa base maravillosa de la santidad. Es por eso que el apóstol San Pedro dice de manera contundente que todo el tiempo de nuestra peregrinación debe ser en temor, que tenemos que ser sobrios y que tenemos que conocer pues cuál es la buena voluntad de Dios para llevarla a efecto. Porque debemos manifestar santidad en toda nuestra forma de vivir. Y recordad que la vida fluye en las intenciones, los pensamientos, las palabras y las acciones. En todas esas manifestaciones de la vida, pues la santidad nos debe revestir, debemos tener las mejores intenciones, tenemos que aprender a tener los pensamientos correctos y hablar las palabras adecuadas para poder ejecutar o hacer lo que es bueno, lo que es correcto. Y todo eso nos lo define y nos lo enmarca Dios a través de sus santos mandamientos en su palabra. De esta manera la santificación se va operando, se va tornando una realidad y en la medida que avanzamos pues se va dejando huella, se va trascendiendo, porque claro que la santidad no pasa desapercibida en un mundo que cada día es más corrupto, en medio de la evidencia de la naturaleza humana caída que los hombres que nos rodean pues siguen evidenciando. Todo esto es parte de este magnífico proceso de la santificación y ahí os lo dejo pues para que penséis. Por hoy, mediten esto, que tengan un feliz día. Paz de Cristo.